queremos preguntar qué dirección va a seguir su ministerio para facilitar la reciprocidad de los medios de comunicación en lengua catalana. Nuestro objetivo es el de garantizar los derechos lingüísticos de más de 10 millones de ciudadanos y de ciudadanas. Unos derechos, por cierto, que están recogidos en la Carta Europea de las Lenguas. Deje que le cite a dos artículos de esta carta. En primer lugar, los Estados miembros, dice, deberán garantizar la libertad de recepción y no pondrán obstáculos para las retransmisiones. En segundo lugar, señora ministra, las partes se comprometen a garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de los países vecinos. Además, tenemos a la Ley de Comunicación Audiovisual, que recoge que la emisión del servicio público de comunicación audiovisual podrá ser efectuado siempre que así lo acuerden. Pues tenemos un acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña, ratificado por ambas cámaras, ratificado también por este Senado, pero que tiene una gran salvedad, que es justamente el espacio radioeléctrico. Justamente eso es lo que necesitamos y lo que hoy le pedimos, señora ministra, un segundo múltiplex para la Generalitat Valenciana. Y es por eso que le formulamos tres preguntas. En primer lugar, ¿el Gobierno tiene previsto facilitar un múltiplex adicional? En segundo lugar, ¿cómo va a garantizar el Gobierno de Pedro Sánchez, su Gobierno, que 10 millones de hablantes puedan ver en sus casas IB3, Apunt o TV3? Y en tercer lugar, ¿va a hablar, va a negociar, va a llegar a acuerdos con Italia y con Francia, países donde también se habla nuestra lengua? Como usted sabe muy bien, la competencia de planificación del espectro radioeléctrico corresponde en exclusiva a la Administración General del Estado, y esto es así porque se trata de un bien de dominio público de interés general. Este proceso de asignación está sujeto a importantes restricciones y muy particularmente al carácter limitado del espectro radioeléctrico, que además ha de repartirse entre un número muy importante y yo diría creciente de servicios. Por ejemplo, la radiodifusión radiofónica o televisiva, que parece ser el interés principal de su pregunta, los operadores móviles, los satélites o la investigación científica. Nosotros entendemos que estamos delante de una gran anormalidad y, de hecho, usted me hablaba del espacio radioeléctrico, pero es que tenemos muchísimos ejemplos de intercambio dentro de un mismo país y entre distintos países. Los alsacianos del Estado francés reciben la televisión en alemán, los suecos que viven en Finlandia también pueden ver la televisión en su idioma, los hablantes de italiano, de alemán o de francés en Suiza también lo pueden hacer, y así un largo etcétera. Desde Esquerra Republicana creemos que debemos velar por el acceso y el derecho a la información plural y diversa de todos sus ciudadanos. Unos ciudadanos que hoy por hoy pueden conectar con canales de Arabia Saudí, de Francia o de Rusia, pero que no lo pueden hacer con los canales de sus territorios más próximos. Podemos ver centenares de canales, pero no los de nuestra lengua. Ya cuentan con un múltiplex digital que gestionan de forma autónoma, pudiendo decidir libremente a qué canales asignan esa parte del espectro. En este contexto resulta difícil, resulta difícil que el Gobierno vaya a poder facilitar un múltiplex, pero no hay ningún impedimento para que puedan ceder la parte del múltiplex que ya controlan para los objetivos que usted ha señalado, señoría.